Tiene la palabra el senador Páez. Voy a comenzar, estimada presidenta, para fundamentar mi voto por el rechazo a este proyecto de ley. No sin antes decir que soy absolutamente respetuoso de los legisladores del oficialismo y aún de mi bloque que entienden que este proyecto debe ser sancionado. Soy también respetuoso de la exposición de muchos de los gobernadores provinciales que han venido a este recinto a exponer su criterio político en función de la necesidad de salir de este cuello de botella cuasi extorsivo al que nos somete el STAI, el embargo de los tribunales norteamericanos, y que nos impide que podamos pagar a los holdings en tiempo y forma, pese a que nosotros intentamos, con la ley de pago soberano, habilitarle una vía para que pudieran cobrar. Pero yo también tengo que ser honesto, y a diferencia de quienes tienen una posición política absolutamente respetuosa, acá estamos en tratamiento de un proyecto de ley muy complejo. Un proyecto de ley que comienza derogando 3 leyes y un montón de normas más, indefinidas, en el aire. Dice el artículo primero, deróganse las leyes 26.017, 26.547, 26.886 y 26.984. Nos están derogando las leyes cerrojos e incluso la ley de pago soberano. A mí me duele inclusive porque la ley de pago soberano hasta tenía una comisión bicameral permanente para analizar el origen de la deuda de seguimiento, incluso del pago y la conducta de los holdouts y de los fondos buitres. Ahora ya el Congreso con esta ley va a dejar de investigar y de tener competencia para seguir analizando el origen de la deuda externa. Ese origen que acá muchos senadores han dicho y han confirmado en sus alocuciones que fue expurio en una importante cantidad. Pero fundamentalmente, y a diferencia de quienes vierten una decisión política, acá se nos pide también que aprobemos específicamente, no acuerdos preliminares, habla de acuerdos. El artículo, creo que si mal no recuerdo, el artículo 5 dice expresamente, ratifícanse los acuerdos de cancelación celebrados entre la República Argentina y los tenedores de títulos públicos elegibles. Nos está pidiendo que ratifiquemos los acuerdos que figuran como anexo de esta norma. Y es allí donde empieza realmente mi objeción de fondo. Coincido en que es necesario, que es urgente, que nosotros encontremos una salida que nos posibilite honrar nuestras deudas y salir de la situación de default o de default técnico que tenemos ante el impedimento de pagar a los holding. Pero seguramente este acuerdo que ha sido calificado por el exministro Labaña y por muchos de los legisladores preopinantes como malo y muy caro, pudo y debió ser mejor. El gobierno actuó con demasiada premura. Yo creo que el tema lo vale. Me hubiera gustado hoy que también estuviéramos tratando otros temas también importantes que hacen a la política de Estado, que estuviéramos hablando de la continuidad, la ratificación de ARSAT, de la continuidad de la ratificación de Atucha 3, de la continuidad de la ratificación de políticas de infraestructura y de obra pública de la nación, y de política para sostener el mercado interno y el consumo y el poder adquisitivo de los trabajadores, pero estamos tratando esto que también es urgente. Ahora bien, en oportunidad del tratamiento de esta norma, lo primero que me pregunté es por qué se deroga infringiendo un principio que desde este Congreso estamos pidiendo que no se haga, que es justamente la derogación genérica de normas que se opongan, porque justamente por eso tenemos una ley de digesto para evitar esta suerte de derogación tácita y genérica de normas que se opongan. La primera que me surge es la ley 27.207. Que es la ley de los principios básicos de los procesos de reestructuración de la deuda soberana. Y claro, hay parte de esta norma que fue aprobada y apoyada por 136 países y que solo 6 países rechazaron, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Israel, Japón y Reino Unido, solo esos 6 países. Y acá habla de principios que justamente están siendo vulnerados en esta parte de la negociación. Fíjese que el principio quinto prevé, y acá sí también por esta norma pueden venir reclamos, no sé si en los tribunales norteamericanos, pero sí en el CIADI, y así lo dijo el ex procurador Guglielmino,
que con los 58 tratados bilaterales de inversión, muy probablemente y con una pequeña inversión, los holdings, los que han entrado en la deuda reestructurada, van a pedir un tratamiento equitativo e igualitario porque se van a sentir discriminados en función a lo que hemos concedido en esta negociación, porque estos acuerdos son una transacción. Hablamos de sentencia, pero estamos transando con los Me Too y transando con los fondos buitres que han obtenido sentencias con intereses originarios, con montos de capital y con punitorios. Fíjense que el principio quinto habla del principio de trato equitativo, impone al Estado la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores a menos que la diferencia de trato esté justificada conforme a derecho, sea razonable y se corresponda con las características del crédito. Garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada por todos los acreedores. Y después estaba el principio de legitimidad, implica que al establecer instituciones y realizar operaciones relacionadas con la reestructuración de la deuda soberana se deben respetar en todos los niveles los requisitos de inclusión y el Estado de Derecho. Los términos y condiciones de los contratos originales seguirán siendo válidos hasta que sean modificados mediante un acuerdo de reestructuración. El principio de sostenibilidad significa que las reestructuraciones de la deuda soberana deben realizarse de manera oportuna y eficiente y crear una situación endeudamiento estable en el Estado deudor, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores y a la vez promoviendo el crecimiento económico sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible. Estos principios yo creo que genéricamente están siendo vulnerados por esta norma. Pero más allá, en oportunidad de la concurrencia del Procurador del Tesoro y del Ministro, le exigimos que emitiese un dictamen. Invocamos que inveteradamente la Procuración del Tesoro, que depende del Poder Ejecutivo, que a su vez debe forzosamente, conforme la Ley 12.954, expedirse sobre todo proyecto de modificación o creación de normas legales, y esta es una norma de trascendencia, siendo él incluso el asesor jurídico del Estado. Él se ha calificado, el Procurador del Tesoro, inveteradamente, que es el asesor jurídico del Estado. Y cuando se es asesor jurídico del Estado, asesor letrado del Estado, también lo es del Congreso. El Congreso, más allá de las previsiones de la Ley 24.667, tiene el derecho de exigirle un dictamen, y él tenía que darlo, y lo dio. ¿Sabe lo que dio, señora Presidenta? Un verdadero mamarracho, un despropósito. Realmente, este funcionario aparece ser como pusilánime en función de deshonrar el cargo que ostenta, porque el dictamen de él es omisivo total. Fíjense que inveteradamente, como así lo ha hecho la Procuración del Tesoro, no se emite sobre la oportunidad, mérito o conveniencia, pero sí es pertinente y necesario que debe emitir dictamen sobre la legitimidad. Y él omite expedirse sobre la legitimidad de todos y cada uno de los acuerdos, y es necesario que se emita, si no carece de la esencia del dictamen. Omite todo eso y se limita únicamente a colocar y copiar los antecedentes de los informes de los abogados de Buenos Aires. ¿Y sabe por qué también es importante? Porque al incorporarlos en un artículo de esta ley, debemos ver si esa legitimidad afecta o no nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico. Nuestra Constitución, porque una ley de la Nación debe estar ajustada a derecho, y ajustada a derecho significa ajustada a la Constitución. El Procurador del Tesoro omitió el deber esencial. Fíjese, señora Presidente, que la misma Procuración del Tesoro tiene dicho inveteradamente qué debe contener un dictamen. Dice, en lo que se sostiene que los dictámenes no pueden ser mera recopilación de antecedentes de hecho, este caso, sino que deben comprender el análisis específico, exhaustivo y profundo de una situación concreta. Acá hay una omisión total de analizar todos y cada uno de los acuerdos, efectuada a la luz de las normas jurídicas vigentes, las nacionales, porque lo tenemos que aprobar, estamos sometidos a una ley, tiene que verificarse el ajuste a nuestra Constitución, y los principios generales que las informa a efectos de recomendar conductas acordes con la justicia y el interés legítimo de quien formula la consulta, en este caso el Congreso de la Nación. Esto está como doctrina en los dictámenes 197, 61, 203, 159, 205, 70 y muchos otros más. Señora Presidenta, esta omisión y la inclusión de cláusulas que han sido calificadas buenamente como desprolijas y otras realmente como abusivas, donde estamos pagando hasta costas de proceso donde estamos exhibidos de esas costas, honorarios legales en donde hemos salido victoriosos y no condenados en costas, no merecieron el más mínimo análisis, ningún dictamen, ninguna opinión sobre los acuerdos. Es más, tenemos acuerdos donde incluso, fíjese lo que ha pasado, analizándolos, se garantiza a los fondos buitres la posibilidad de que
con el dinero que le entreguemos sigan comprando deuda en default y nos sigan haciendo reclamos. Mire, a fojas 239 y 243 del expediente elevado de la Cámara de Diputados, es decir, del anexo, fíjese lo que se le ha acordado a los fondos BR Global, Partner, LP y Procedia Holdings. Expresamente acordaron nuestros negociadores. Nada de lo contenido aquí, como tampoco en el acuerdo marco de solución, le prohibirá o de algún modo restringirá al tenedor de adquirir bonos argentinos en cesación de pagos para fines comerciales o para participar en cualquier otra oferta futura de la República. Foja 239 y 243. Al menos eso era lo que le reclamábamos al Procurador del Tesoro. Pero también le reclamamos otra cosa en esa audiencia pública que también recordaba el senador Abalmedino. Le reclamamos al ministro los informes técnicos económicos, que nos dijera cuánto era el capital original, cómo era el análisis de los tenedores, de la composición de cada uno de los títulos que estaban siendo renegociados con esta deuda, y ese ni siquiera llegó al Congreso. Entonces, se nos está pidiendo acá que aprobemos acuerdos a ciegas, y acá está la omisión de fondo. Para mí son malos, estos acuerdos son muy caros, fueron negociados de apuro. Es necesario, la fecha 14 de abril es una fecha autoimpuesta por uno de los fondos buitres, no por la justicia norteamericana, y es necesario entonces, señora presidenta, que nosotros reivindiquemos nuestra potestad. Para concluir, presidenta, quiero hacer referencia nada más a una presentación de amicus curiae, amigos del tribunal, efectuada por los Estados Unidos, el 24 de marzo, fíjese qué fecha, de este año, la semana pasada. Dice así: en la mirada de Estados Unidos, la resolución de la disputa con los holdouts es crucial para el éxito de las reformas económicas de Argentina. Su nueva administración heredó un alto déficit con bajas reservas. Según nuestro entendimiento, la nueva administración se propone emitir deuda para pagarle a los holdouts con quienes alcanzó un acuerdo. Y acá sigue: los Estados Unidos tienen especial interés de política exterior en apoyar a la nueva administración de la Argentina en sus esfuerzos por revertir políticas económicas anteriores, para normalizar la relación de Argentina con sus acreedores y fortalecer su economía. Si no se anula el par y paso, esto tendría serias consecuencias para la economía argentina y para los intereses de los Estados Unidos en la región en general. Es decir, volvemos a recibir recetas y recomendaciones de afuera de lo que debemos hacer. Nada más, señora presidenta. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Mayans. Sí,